Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Empezamos La Ventana Indiscreta, como cada miércoles aquí en Jalisco Radio, para hablar sobre cine. Soy Amurabi Hernández y está conmigo Anne-Marie Meyer para hablar sobre, pues, noticias de que ya está el Festival Internacional de Cine en Morelia. Mucha gente queriendo entrar a las salas, a las funciones, porque obviamente lo que tiene Festival de Morelia es que tiene todas las novedades del año, digamos, las películas más esperadas del año, las películas que mucha gente espera tanto de México como del mundo, caen o llegan a Morelia, y a veces eso hace que no encuentres boletos para asistir a alguna de ellas, porque pues todo el mundo quiere estar presente en los estrenos de estas películas. Yo creo que no hay tanta presión porque muchas películas se van a terminar estrenando a lo largo de las semanas en la cartelera comercial. Y entonces, bueno, si uno está en el ánimo de pelearse con la gente por boletos, pues adelante, pero tampoco no hay que hacer tanto barullo al respecto, pienso. Anne-Marie, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Bueno, con ganas de estar en Morelia, sobre todo para vivir el ambiente de un festival. Es muy diferente, yo le llamo la tal fiebre de festival. Te agarra como una especie de fiebre que desde que llegas, agarras el catálogo, ves qué películas hay, quién viene, quién anda ahí también de los colegas o de los que conoces. Y es una fiebre que no te deja hasta que tú abandones o se termine el festival. Ese tiempo es muy especial y tienes como la recepción cine, 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 día y noche. Y eso es interesante. Y Morelia, sobre todo, mira, donde casi todo pasa en el mero centro palpitante de la ciudad, en el centro histórico, con esos palacios tan bonitos, se siente más, ¿no? Porque de plano todo está lleno de gente que está en el festival y que va para el festival y se mezcla también con los morelianos que están por ahí. Lo de los boletos fue desde que me tocó ir una vez, hace ya muchos años, a Moravi, y también nosotros, yo fui a una mesa que era Mujeres en Cine y Televisión. Pude todavía lograr, ahí nos tenían apartado un boleto para la inauguración, pero después vimos que los próximos días teníamos de veras también que pelear por boletos o recurrir a alguien que conocíamos adentro de los organizadores, porque desde aquel entonces, y de eso ya hace más de 15 años, era muy difícil conseguir boletos. Las salas son pequeñas, son casi de una sola compañía y entonces tampoco hay tantas posibilidades para cada una, ¿no? De las películas. Y luego lo que pasa es que, bueno, ahí sí, fíjate, yo sí defendería eso, que te toca compartir sala de cine con algún director bien famoso, ¿no? Así Sí. como con Quentin Tarantino. De pronto ir a ver una película y resulta que Quentin Tarantino está ahí en la sala también viendo la película. O Claire Denis, ¿no? O sea, quienes han estado yendo a Morelia, etcétera, de pronto tienen esas crónicas como de, como de ciertos directores y autores famosos que hay y que están ahí como muy cercanos, ¿no? O sea, casi como compartiendo tiempo y espacio y lugar.
Y eso a veces los festivales de cine muy grandes no te lo dan, pero los festivales de cine más chiquitos, eso sí te permite ser como más íntimo, ¿no? Y como con una reafirmación del gusto y el interés por el cine. O sea, eso me parece que es muy importante en los festivales. ¿Con quién quisieras compartir en ese año? Por ejemplo, mira, de los grandes mundiales, hay película nueva de James Ivory, hay película nueva de Wim Wenders. Yo no digo que estén ahí, pero de ellos hay película nueva de Todd Haynes o de Lantimos Yorgos. ¿Con quién te gustaría, aunque a lo mejor no esté en ese momento, a quién te gustaría saludar o estar incluso sentado a su lado durante su película? Mira, a mí no me molestaría estar sentado al lado de Jessica Chastain, la actriz de Por Estados ejemplo. Unidos, que está en Morelia ahorita presentando la película Memory de Michel Franco. No me molestaría para nada compartirle de mis palomitas a Jessica Chastain. Yo te tengo una noticia que también Memory aquí apenas en Morelia se estrena en México, pero en Europa ya está pasando por la televisión porque hace como una semana me escribió una amiga de Suiza que la acaba de ver en televisión y que le gustó mucho. Entonces dije, ¿cómo es posible? Allá nos ganan y hasta están pasando en televisión abierta las películas que aquí ni siquiera podemos estrenar y son de un realizador mexicano. ¿Se te hace justo, Amorami? No se me hace justo que Michel Franco tenga la oportunidad de dirigir a Jessica Chastain tampoco, pero eso es lo que hay y eso es lo que pasa. También estuvo Viggo Mortensen, mucha gente lo ubica del Señor de los Anillos, pero está presentando esta película de Death Don't Hurt. Fue como la película de inauguración de la película, del festival, perdón. Festival. Y bueno, van a estar también algunas películas mexicanas muy esperadas. Creo que quizás la que más va a dar de qué hablar en los próximos meses es Temporada de Huracanes de Lisa Miller. Sí. Esta película basada en el libro, este libro que yo creo que es un libro muy, a mi gusto, muy famoso, muy conocido, ya muy definitorio de nuevas generaciones. Y estoy esperando mucho una que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, la nueva película de Fernando Frías de la Parra, basada en el libro Juan Pablo Villalobos. Creo que son como los largometrajes que quizás podría esperar más, ¿no? Algunas que ya sabíamos que van a estar, como Totem de Lila Áviles, por ejemplo, Esa también es se va a una, por estar. ejemplo, que yo sí quisiera estar y quisiera conocerla personalmente. Hice una entrevista con ella por Zoom, pero sí es una nueva realizadora mexicana que me gusta mucho y Totem, tengo muchas ganas de verla. Ojalá sí, la veamos en el cine en esos días. Y también, bueno, le van a dar un homenaje a Jodie Foster Sí, como trayectoria el 26 de octubre. Entiendo que también una película que ella está protagonizando ya está ahorita en cartelera, pero va a estar próximamente en streaming. Probablemente van a querer aplicar a los Oscars y así, ¿no? Entonces también están haciendo esta oportunidad de viajarse por otros países, un poco también por las restricciones que están teniendo por lo de la huelga de actores, ¿no? Que en Estados Unidos pues no pueden como hacer ese tipo de actividades como de promoción, pero bueno, creo que aquí en México sí, ¿no? Que es un poco la razón por la que Scorsese se volvió la estrella, ¿no? De distribución y exhibición con su película de las flores, de los Los asesinos de la asesinos de luna, los... ¿no? Porque como los actores no pueden hacer promoción, bueno, le toca a él como director hacer todo el trabajo de promoción. Y bueno, así más o menos Morelia en su edición. Fíjate que de Morelia lo que me interesa mucho del cine y de la concepción de Morelia, incluso de la estructura, que sí le ponen un fuerte acento al cine mexicano, a los cortos mexicanos. Hay varios programas de cortos nada más mexicanos, no internacionales, y el cine michoacano, es decir, todo lo que se hizo
en ese año y el año pasado en Michoacán, pues está lo que un poco llama la atención, está presente en ese festival y eso me parece una atención educativa al cine de tu región que realmente Morelia la está cubriendo, ¿no? Y la está cubriendo cada año, a pesar de que de repente no hay tanto material michoacano, pero ahí está, lo que hay, ahí está. Sí, esas mezclas, también el de Guadalajara lo tiene, ¿no? Como muy local con lo nacional, con lo internacional. La idea es que se puedan como orear, ¿no? Estos distintos niveles, ¿no? De cinematografías y digamos, de alcances de autores muy reconocidos, con autores quizás menos conocidos, pero la idea es que se pueda consolidar como una especie de fiesta del cine. Eso sí es muy importante. La atmósfera que se vive en esos eventos es muy importante para la gente que le gusta y que es apasionada del cine. Festival de Morelia se acaba este fin de semana. Este año no nos tocará ahí, pero esperemos sí escuchar muchas noticias, más noticias al respecto. Ana María, los dejamos con música y les dejamos este primer bloque y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Regresamos a La Ventana Indiscreta escuchando música de las películas de Wes Anderson. No le bastó a Wes Anderson entregar este año Asteroid City, un largometraje que tuvo mucho éxito en el verano, sino además presentó en el Festival de Venecia un cortometraje que se llama The Wonderful Story of Henry Sugar, un cortometraje que no nada más es el único cortometraje que hizo este año, sino hizo no 2, no 3, sino 4 cortometrajes que se pueden ver a través de la plataforma de streaming, basados los 4 en historias cortas de un escritor inglés que se llama Roald Dahl. Él ya había adaptado anteriormente una historia de él que se llama El Fantástico Señor Zorro, Fantastic Mr. Fox, y ahora hizo varias adaptaciones de relatos que se consideran, digamos, como historias más para adultos, en el sentido de, bueno, Roald Dahl es conocido más por sus historias para niños, ¿no? Y estas son como un poco más adultas, y creo que tanto por los temas, la cierta violencia implícita que hay también en estas historias, creo que se adaptan muy bien al estilo y a las preocupaciones temáticas, narrativas, estéticas de Wes Anderson. Anne-Marie, ¿te parece que empecemos bien primero con la primera, que quizás es como la
la central de ellas. No sé si decirlo central, porque en realidad las 4 son 4 historias diferentes, o sea, no es una antología de cortos, no son secuenciales, o sea, no están, no necesariamente los tienes que ver uno después del otro, puedes ver uno, pero no el resto, o sea, son 4 películas independientes cada una, pero digamos una que es como la más larga, es quizás la que más podríamos, la que más se podría difundir, ¿no? Que es The Wonderful Story of Henry Sugar. eh, Empieza como empiezan muchas películas de Wes Anderson, que es una historia que cuenta otra historia, que cuenta otra historia, y así se van como cajas de muñecas, se van como desplegando distintas narrativas y después se van volviendo a unir, ¿no? En este caso, bueno, el personaje de Ralph Fiennes, que es el actor que interpreta como una versión ficticia de Roald Dahl, que está contando la historia de un hombre que se llama Henry Sugar, que es un millonario, ¿no? Que encuentra un libro, que ese libro cuenta la historia de un doctor que tuvo un encuentro con un gurú que podía ver sin ver, ¿no? Podía ver con los ojos cerrados. Y luego esa historia se va desplegando hacia atrás, ¿no? Para contarnos la historia justamente de Henry Sugar. Muy en el estilo de Wes Anderson, personajes, planos muy simétricos, personajes que todo el tiempo se están dirigiendo a la cámara, ¿no? Contando de manera casi literal la narrativa del texto de Roald Dahl, este, pero que explica, que ambienta muy bien como ese contexto de la Inglaterra, pues como en los años en donde podías tener esta relación con India, con el mundo, con el Oriente, con lo exótico también, ¿no? Ana María, ¿tú qué piensas de The Wonderful Story of Henry Sugar? Sobre todo, ¿qué pienso de ti? Pienso de ti en ese momento que te dejaste contagiar de Wes Anderson como cuentacuentos. Es decir, Sí, sí, lo, sí, lo así es. interesante que tiene Wes Anderson es un cuentacuentos. Y aquí en esas 4 agarra un personaje, príncipe, digamos un protagonista que empieza escribiendo, lo vemos escribiendo en una tabla que tiene en un cuarto que se ve muy inglés además, y ahí el tal Roald Dahl, quizás el alter ego de Wes Anderson o al revés también, está empezando a contarnos un cuento y luego otro cuento y luego otro cuento. Ahí van los 4 cuentos y finalmente debajo de todo está alguien que le cuenta cuentos. Y lo interesante de esos cuentos para mí, Amurabi, es que son cuentos verbales. Los cuenta, los cuenta y los pone como en acento o les pone como en escena con su voz, con sus acentos. A veces el mismo que nos está viendo nos cuenta una historia y luego imita a los personajes con lo que dicen y luego imita al otro personaje lo que dice él y mientras tanto también nos cuenta lo que hace. Dice, entonces subió la escalera el personaje y abrió la puerta y ahí subió la escalera y de repente baja una puerta y abre la puerta, entra a un cuarto y todo es con voz. No voz en off, sino voz de un actor personaje que está frente a nosotros y nos cuenta un cuento y un cuento dentro de un cuento, como ya dijiste. Lo interesante es aquí, si siempre decimos que el lenguaje cinematográfico es lo que se cuenta con imágenes y sonidos, aquí es muy diferente. ¿Ves? Anderson crea como una base literaria de verbo que nos dirige a nosotros, los espectadores, como si estuviéramos sentados con la abuelita y nos dicen, fíjate que ese día cuenta y ya entras a cuento. Lo que vemos en la imagen es en parte la puesta en escena muy artificial, casi siempre de frente, si te has fijado, casi siempre de frente de lo que pasa, muy poca profundidad de campo, sino que son escenografías que entran y salen, etcétera, etcétera. Incluso en esos 4 cuentos, los que traen y llevan las escenografías, el personal que trabaja en un teatro y trae la silla y te quita el vaso y luego entra otra vez y te quita el sombrero, etcétera, etcétera, están a cuadro, ¿no? También. Entonces ves
la puesta en escena misma, te acompaña lo que alguien te dice y ves cómo el fondo está cambiando todo el tiempo también. Y eso me parece que para el espectador es un gran gozo, una gran diversión, pero también un reto, porque tienes que tener varios, ¿qué te diré? Tienes que cubrir varias percepciones a la vez, ¿no? Tú, el sentido de lo que escuchas, lo que ves, lo que el otro te dice que ves y lo que cambia también en el mismo cuadro, en el mismo plano que vemos, ¿no? También es un cine, yo diría, totalmente diferente. Sí, yo regularmente en una película, cuando hacen adaptaciones, hacen a veces esta transcripción casi literal de las palabras del libro o del cuento y lo plantean en voz en off en las películas. A veces es muy cansado, o sea, yo soy un poco la idea de, no, mejor exprésalo con imágenes, etcétera. Pero yo creo que Wes Anderson está haciendo una reflexión muy interesante como de la palabra y de la narración, de cómo se narra las historias, cómo se genera el suspenso a través de las historias, cómo puedes incluso como engañar al espectador o cuestionar la perspectiva de quién está narrando qué cosa. Por ejemplo, pienso una palabra, el segundo corto, que se llama The Swan, el cisne, te lo está contando una persona y en algún punto te dice eh, eh, su relación con la historia que está contando, la relación que él tiene con la historia que está contando. Y tú ves a él contando la historia, ves en el fondo las acciones que están sucediendo, pero al mismo tiempo eso te está obligando como a imaginarte cosas, ¿no? O sea, es como, bueno, si él tiene que ver, si ese narrador tiene que ver con esa historia que está contando, la manera, digamos, simbólica con que lo está haciendo, te obliga a reconsiderar como cuestiones como de la perspectiva de lo que llaman el narrador, la perspectiva del narrador, ¿no? Este, y eso me parece muy novedoso en el corto, pues eso me parece muy interesante. O sea, no me parece tan evidente como, nada más está copiando las palabras de Roald Dahl al cine. No, 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 no. Sí, sí te está obligando a reconsiderar la interpretación y la ejecución, lo que llaman la puesta en escena de una historia en la imagen. Eso Sí, está súper interesante en los cuatro sí. cortos, ¿no? Sí, por ejemplo, el primero, que aquí le pusieron el título The Wonderful Story of Henry Sugar, aquí le pusieron el título Veo lo que no ves, entonces es también sobre el ver, ¿no? Una reflexión acerca de, puedo ver con mis ojos, pero también puedo ver con mi interior, con mis ojos internos, interiores, sentir lo que hay alrededor. Ese corto, que no es tan corto, son 39 minutos el primero, es una reflexión muy fuerte acerca del ver físico y del ver de otra manera, ¿no? Del ver percibiendo lo que hay a tu alrededor. Me gusta muchísimo, es muy elaborado, también a nivel de estética. Además, maravillosos actores que ya los nombraremos, siempre son los mismos en los cuatro cortos. Entonces creo que hay una profunda reflexión acerca del ver y también pues que hoy creo yo, del taoísmo, del zen hindú y de todas las, digamos, percepciones que los orientales con sus filosofías encuentran no tan separadas como nosotros en lo físico y lo espiritual, sino que están unidos, ¿no? El segundo, como dice, sí, además es muy, muy interesante porque se trata de violencia contra un niño que ahí tienen preso y que lo persiguen y le hacen bullying y lo torturan. Y esa figura del niño con las manos, pues como en grilletes, ¿verdad? Está muy fuerte. Eso me parece como la violencia hacia el infante y el cisne como metáfora también de la poesía. Se me hace interesante aquí el choque, lo que hace, ¿no? Entre los dos. También te gustó El cazador de ratas, que es la tercera. A mí me gustó mucho la parte de animación de una rata, que me encantó esa parte.
Y me gustó mucho también Poison, el cuarto corto, Poison Veneno, sobre es un hombre que presiente que tiene una serpiente en su regazo, y un ayudante y un médico que están tratando de ayudarlo y de prepararse frente a eso, pero me da un poco la impresión que es como una metáfora pues del colonialismo británico, ¿no? O sea, no es en sí no hay una literación o no hay un sentido literal de una serpiente atacando, sino más bien como la relación de los ingleses, digamos, blancos con personas de otros países, ¿no? Y eso no sé, me gusta, por ejemplo, ahorita que mencionaste, hay 6 actores que se están repitiendo a lo largo de los cortos, con personajes distintos, o a veces incluso personajes distintos dentro del mismo corto, ¿no? Entonces eso alimenta la sensación de artificialidad y de narración, o sea, como si fueran actores, realmente actores representando personajes en una obra de teatro, ¿no? Y los 6 actores ingleses, Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade y Rupert Friend, ¿no? Que se están repitiendo a lo largo de los 4 cortos, que hacen, a su vez creo que también puedes ver los 4 cortos como historias dentro de las mismas historias, ¿no? Como si fueran partes de un universo cinematográfico, como dirían hoy en día, ¿no? Pero como narrativas que se van desplegando a partir de otros cortos que también están ahí. Sí. Por eso aunque no es una antología propiamente, ¿no? No es eh, no hay una unidad técnicamente, sí me parece que sí tiene relación. O sea, creo que si nada más hubiera lanzado un corto, no se entendería o no sería tan enfático este interés de Wes Anderson de poner énfasis como en la puesta en escena, en la narración, en sus historias, ¿no? De Roald Dahl, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, mira, también es importante, por ejemplo, Ralph Fiennes y Benedict Cumberbatch, como los ves mucho en primer plano y con ojos azules, sí son el típico y con su acento inglés, además su inglés es absolutamente británico. Entonces son así como el hombre blanco, ¿no? También. Luego contrasta con Dev Patel y un poco Ben Kingsley también, que ya le hizo de Gandhi en una película en aquel entonces, hace muchos años, con los colonizados o los que están en medio. Yo no estoy tan de la idea como algunos críticos de siempre buscarle a Wes Anderson su denuncia política. Pienso que sí, habla de política, aquí como norteamericano, obviamente que sí toma partido sobre la colonización de Inglaterra y los distintos tipos de relatos que nutren después esa dependencia tan fuerte de países colonizados por Inglaterra, pero sí lo hace de una manera tan juguetona que uno se le olvida buscarle ese lado, y sí tiene siempre también una posición desde un norteamericano que ve los antecedentes de los esclavos, por ejemplo, en lo británico, ¿no? Que tiene el país también de Norteamérica, pero hablan inglés siempre británico en Wes Anderson, por lo menos en esos 4, no hay uno que no hable inglés británico. Los acentos son muy notorios también en Sí, las 4 películas, y son notorios porque todo el tiempo están hablando, ¿no? Y todo sí. el tiempo están enfatizando las acciones que están llevando a cabo, y eso se nota mucho el contexto cultural que está describiendo, y del que provienen también las historias originales de Roald Dahl. Un poco como Almodóvar, qué bueno que directores tan consolidados y que ya se hayan percibido como directores de autor, ¿no? Cineastas de autor, ¿no? Se asomen a otros formatos como el corto, y que quizás plataformas de streaming puedan o permitan jugar o ser más maleables con el tema de la duración y de los formatos de las películas, que ya no sean siempre las películas de 2 horas que siempre te han vendido las salas de cine, sino, y eso lo vamos a ver con Scorsese, como que las plataformas de streaming están permitiendo que haya otro tipo de duraciones para las películas. Claro, sí. Pasa con Almodóvar, por ejemplo, que ya estrenó Extraña Forma de Vida en plataforma de streaming. Está pasando con Anderson, va a pasar con
Scorsese con una película de 3 horas y media, o con Ridley Scott con una película de 4 horas, ¿no? Es decir, ya las duraciones pueden ir variando mucho y les permite a muchos directores muy consolidados a renovarse, a construir algo nuevo a partir de esos estilos que ya los conocemos. Ana María, los dejamos con música de películas de Wes Anderson. Estas cuatro cortos que vimos, comentamos hoy, están ya en streaming, que los pueden ver, y nos escuchamos en el siguiente bloque, La Ventana Indiscreta. An empty sea. This time tomorrow, what will we know? Will we still be here, watching an in-flight movie show? I'll leave the sun behind me, and I'll watch the clouds as they sadly pass me. 7 miles below me, I can see the world and it ain't so big at all. This time tomorrow, what will we see? Fields full of houses, endless rows of crowded streets. I don't know where I'm going, I don't want to see. I feel the world below me, looking leave the sun behind me, and I watch the clouds as they sadly pass me by. And I'm in perpetual motion, and the world below doesn't matter much to me. Well, this time tomorrow, where will we be? On a spaceship somewhere, sailing across an empty sea. Well, this time tomorrow, where will we be? This time tomorrow, what will we see? This time La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando música de Stephen Renix para la película The Quiet Girl, La Niña Callada, le pusieron aquí en México. Película irlandesa dirigida por, no sé si lo diga bien, Colm Byrett, un irlandés que pudo conseguir una nominación al Oscar a Mejor Película Internacional en este año, por una película que mi gusto, pues parece que no dice mucho, parece que no cuenta gran cosa, pero creo que cuenta muchas cosas, pero los cuenta a través de gestos, de detalles, de momentos muy bellos, muy bucólicos y como muy específicos, ¿no? Hay que reconocer como los detalles que tiene la película. Basada en en un cuento de Claire Keegan, Foster. Creo que la palabra Foster dice mucho, ¿no? Sobre una niña de unos 9 años. Su familia no le presta mucha atención, no necesariamente hay una violencia intrafamiliar, pero como que queda hecha a un lado, ¿no? Por sus hermanos, por sus padres que están más preocupados por otra cosa. El padre está más preocupado por qué va a tomar, ¿no? Por emborracharse, etcétera. Como la mamá va a tener un nuevo hijo, otro hijo, deciden que esta niña que se llama Kate, vaya a vivir con una prima de la mamá, mientras esperan a que tenga a su hijo, ¿no? Entonces la llevan a que viva, como casi como de abandono, ¿no? A que viva a otra familia, y ahí lo que descubren en esa nueva otra familia, en ese nuevo hogar, es justamente todo lo que no recibía en su familia nuclear, ¿no? Atención, cuidado, detalle, amor, digamos, trabajo, entusiasmo, o sea, parece muy sencillo, pero todos esos elementos como muy básicos del cuidado de un niño o de una niña, ahí lo encuentran, ¿no? Y es todo con cero suspenso, cero extravagancia, es más bien como los detalles. Por eso también el concepto de quiet, como callado, no es necesariamente callado de que no hable, sino que está en esos niveles como más simples de la vida, ¿no? Anne-Marie, ¿tú qué piensas de La Niña Callada, The Quiet Girl? Pienso muchísimo, Amorabi, y pienso sobre todo que hasta al hacer una sinopsis, nosotros siempre tomamos el punto de vista de un adulto que ve la película como si fuera una película sobre un caso de un niño o aquí una niña. Lo que hace la película es que se va al revés, ve el mundo desde el punto de vista silencioso y el silencio de una niña. Lo describe, obviamente sí vemos lo que le pasa, pero un primer plano a su carita, a sus ojos que no entienden el mundo, a sus ganas de acercarse, por ejemplo, en la escuela a los demás niños para que jueguen con ella o la inviten a jugar, no hay, ella no recibe eso de su entorno, ni en la escuela, ni en su familia. Y entonces ahí la tenemos a ella como realmente, yo diría, protagonista, casi subjetiva en la película, que recibe el mundo en silencio, porque nadie habla con ella, casi en oscuridad, porque nadie parece verla, y hasta nosotros, los espectadores, se nos abre su mundo, ¿no? Ese mundo que son la luz, que es ver, observar a los adultos, observar, por ejemplo, la naturaleza, o cuando va en coche con su padre a su lugar donde la llevan de vacaciones para tener una boca menos para alimentar. Ni siquiera le dijeron, simplemente haz tu maleta, la suben al coche, la llevan, el padre no le dirige ni la palabra y entonces ni se despide de ella, ahí la deposita como si fuera un objeto. Y siento que esa película encaja absolutamente en lo que algunos realizadores y realizadoras del cine europeo hacen, y es contar una historia desde el punto de vista de las emociones y de la relación con el entorno, de la relación social
de una niña o de un niño, y eso últimamente lo he visto en varias películas. Pienso que La Niña Callada es una película tan sencilla que es absolutamente compleja y profunda, porque ya nos llama la atención sobre lo que la pobreza, sobre lo que las actividades de los adultos que no toman en cuenta nada del mundo infantil, sobre la desatención con uno de los hijos cuando son 5, como aquí, o 8 en otras familias, puede causar en los niños que son invisibles, no se les dirige palabras, no aprenden bien ni siquiera a leer y a hablar, porque simplemente nadie nunca ha hablado bien y los ha escuchado con ellos. Es increíblemente profundo el tema, Moravi, y la película, que parece sencilla y modesta, es una de las películas más profundas en ese sentido que he visto. Sí, o sea, un poco como cuando aprendes un idioma nuevo, de Sí, pronto cosas muy básicas se vuelven muy grandes, ¿no? Palabras muy, muy específicas, ¿no? O gestos muy estos, específicos, muy sencillos, se vuelven muy significativos cuando estás aprendiendo o descubriendo el mundo, ¿no? Y eso la manera en que la película lo enfoca, me parece que es muy, muy interesante, o sea, con mucho potencial creativo y estético, ¿no? Es una película como, quizás como cierta visión de Irlanda que tengo con mucha luz, mucho verde, mucho jardín, mucha naturaleza. Puedes reconocer perfectamente como ese entorno bucólico de la Irlanda, pues una Irlanda quizás como de mediados del siglo o como de los 60, 70, porque pareciera que están en otra época, pero bueno, hay televisión y hay cosas que te permiten dar cuenta que sí es, digamos, hay cierta modernidad en el espacio y el entorno, pero me atrapa justamente esa relación de un niño de una niña, pues, que está descubriendo el mundo y que cuando le ponen atención, eh, crece, crece, ¿no? Sí, sí, es crece. nurture, ¿no? Sí, sí, Y ese detalle, esos detalles de la paternidad, que después lo que descubrimos es que, bueno, esta pareja pues tiene un secreto relacionado con su familia y con su paternidad, ¿no? También ellos crecen como tal al tener a alguien a quien crecer. Y hay un sentido también como de solidaridad, ¿no? Con la población, con otros vecinos, etcétera. Hay un punto en donde uno de ellos le dice, bueno, que nunca has ayudado a alguien, a un vecino tuyo, nunca has ayudado a un vecino tuyo. Y en eso le permite a ella cuestionarse, ¿no? También su misma relación como consigo misma. O sea, ella también puede crecer a partir de ayudar a otros, ¿no? Y sí. eso está padre. O sea, pues, de nuevo, no es una película que como muy extravagante o con mucho suspenso, mucho drama, etcétera. No, es bastante sencilla y tranquila la película, pero Sí. no deberíamos aspirar justamente a eso, como a tener esas vidas esas quiet life, esas vidas tranquilas y sencillas. Sí, Amurabi, pero también la película habla mucho de aislamiento, es decir, que los adultos, a través de los ojos de esa niña, vemos también los adultos alrededor que están como aislados en su mundo, muy individual. En su casa, pues la mamá con sus eternos embarazos no sale de ahí, el papá con su frustración de la vida misma y con ser un mal padre para la familia, él es un bruto en el fondo, y la nueva pareja que ella también se deshace en atender a la niña, el cepillarle el cabello, el ayudarle a ciertas cosas, el llevarla a los rituales de ir por agua, por ejemplo, todos los rituales, no sé qué, pero entre ella y su esposo también hay silencio. En las mesas nunca nadie habla. Y a mí me parece que también la película habla sobre el aislamiento comunicativo de los adultos y esa manera de encerrarse en el mundo de uno con sus pequeños rituales,
pero no abrirse a una comunicación. Y lo que finalmente pasa en esa pareja, la niña sí los ayuda a vencer algo que tienen ahí atorado, que es el duelo por un niño, y finalmente vence también al hombre, que es el más, ¿qué te diré?, más cerrado, más bloqueado. Y hay un gesto tan bonito que a ella le enseña que ahora sí ese hombre también la aceptó, cuando de repente, casi enojado, le deja una galletita en la mesa como para decir, aquí tienes algo de mí, pero luego furtivamente se va, no le dice ni una sola palabra, pero hace un gesto de cariño hacia la niña. Yo creo que todos los padres del mundo, Hammurabi, deberían de ver esa película para darse cuenta en sus familias cómo funciona entre ellos, los adultos, y con los hijos también la comunicación, y cuántas veces no se comunican entre ellos, pero también con sus hijos. Pienso que por eso la película tuvo tanto éxito y creo que todo el mundo se la debería de ver. ¿No ves? ¿No crees que debería de ser una de los como must para los adultos que tienen hijos, Hammurabi? Sí, y para los irlandeses también. Porque ahora que mencionas lo del aislamiento, me acordé de Los fantasmas de la isla, ¿no? Esta película que vimos al principio del año, donde también veíamos cómo el aislamiento, pues es una población que vive en medio de una isla, aislado del resto de la comunidad y de la nación, ¿no? Y cómo parecía que eso, digamos, llevaba a violencias muy fuertes, ¿no? Muy implícitas, pero muy fuertes, casi como autodestructivas, ¿no? Y esto creo que aquí también, no sé si sea una preocupación también como de Irlanda, culturalmente hablando, ¿no? Por el distanciamiento que tienen con otros países, etcétera, no lo sé. Pero bueno, creo que por ahí hay un tema del aislamiento muy fuerte, y cómo se termina contagiando a los niños, ¿no? Cómo se termina contagiando a las nuevas generaciones, cuando debería ser al revés, cuando, digamos, muchas veces los niños permiten que también las familias y las parejas florezcan o crezcan. No siempre pasa, pues, pero allí lo que vemos es cómo termina sanando muchas cosas, ¿no? Ana Mari, ahí está la niña callada que está en cines, está en salas de cine, se puede ver. Eh, Supimos de ella a partir de la nominación al Oscar, pero creo que por sí misma tiene muchos méritos para que la gente pueda ver las películas en las salas y en los cines. Ana Mari, los dejamos ya con música de La Niña Callada. Y te agradezco mucho que nos hayas compartido tus ideas sobre las películas que comentamos el día de hoy aquí en La Ventana Indiscreta. Los dejamos con música y nos escuchamos en el siguiente programa de La Ventana Indiscreta, el siguiente miércoles. Hasta luego.
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.